Muy buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y hoy les presentaré un programa muy interesante y muy inquietante. Si bien venimos hablando ya hace mucho tiempo de las Big Techs, de la tecnocracia, de las grandes corporaciones informáticas y de redes sociales, su relación con los gobiernos, con los estados y la tensión contra la libertad individual, la privacidad e incluso lo que creemos nosotros y muy especialmente las generaciones más jóvenes, hoy tengo para presentarles una primicia increíble, pero no por ello deja de ser una enorme realidad de la cual todos tenemos que tomar conocimiento cuanto antes mejor. La expondrá uno de los mayores expertos en comunicación social y nuevas tecnologías de América Latina, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Sociales y director del histórico portal cibermedios.org, Jorge Lizama Mendoza. Más allá de la peculiar forma en la que Jorge preserva la privacidad de su rostro, puntualmente les puedo asegurar que este programa no tiene un solo segundo de desperdicio y estoy muy interesado en su opinión, así que cuando terminen de verlo, comenten y por supuesto den like y compartan este video en absolutamente todas sus redes, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, porque creo que cuantas más personas tomemos conciencia de esto, más difícil será que intenten tomarnos por sorpresa e imponernos esta pesadilla de la que Jorge hablará. Así que sin más, le doy paso al experto del día. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Estimado Nicolás, te mando saludos desde México y muchas gracias por invitarme a este nuevo programa de los liberales. Espero poder aportar cosas de valía para ti y para tu auditorio, que es muy crítico y muy reflexivo. Antes de iniciar, me gustaría aclarar brevemente algo. Si ustedes están viendo el video ahorita se darán cuenta que no estoy presentando mi rostro. Y bueno, ¿cuál es la razón de eso? No tengo problemas en que la gente sepa mi identidad. Soy Jorge Lizama, vivo en México, trabajo en la UNAM. Pero el punto de ocultar mi rostro es que no deseo alimentar al capitalismo de datos del GAFAT, al algoritmo de Facebook, al algoritmo de Google, etc. ¿Por qué? Porque el rostro es el eje transversal para tener la cuadratura de los datos personales. En ese sentido, llevo ya 10 años que no comparto, que he quitado casi todas las fotos de internet donde está mi rostro, para evitar que el GAFAT me vigile y me tenga actualizado en su base de datos. Esa es la razón. Yo me encuentro hoy en día que mucha gente habla que vivimos en una sociedad de la información y o el conocimiento. Pero si te fijas, si lo reflexionamos bien, yo creo que en realidad estamos viviendo una sociedad basada en un mercado de la información y el conocimiento. No es lo mismo, evidentemente. ¿Por qué digo esto? Todo se está datificando, todo se está privatizando. Incluso me atrevería a decir que todo se está deconstruyendo para volverse a construir conforme a los intereses de control y dominio del globalismo. Pongamos el caso de Internet, que es uno de los temas que a mí me competen. Internet antes era una promesa de la información y tenía un ideal primigenio, ser una conexión mundial del conocimiento y las bibliotecas del mundo. Hoy en día ese Internet no vive más que en el recuerdo y en los libros. Hoy en día Internet vive una tercera etapa de control, y eso es lo que hemos comentado anteriormente, vive una tercera etapa de control. Me gustaría rápidamente mencionar cuáles son esas etapas por las que Internet ha pasado. Bueno, la primera etapa se basa en el control de la información. El GAFAT, atlantista norteamericano, el BAT chino comunista, pero la censura, las falsas disidencias, prácticamente es evidente que hay un control geopolítico de la información en Internet. Esa es su primera etapa de control. La segunda etapa, básicamente yo la llamo el ojo de Horus, es la etapa de la vigilancia, del Internet de las cosas, del espionaje, de la minería de datos privados en todo el mundo. Y actualmente vivimos la tercera etapa del control de Internet. Esta etapa yo la llamaría que es una especie de Internet de los cuerpos. Están naciendo apenas y ahora ya se van a basar en el control del humano mismo, de su movilidad, de sus libertades, de sus pensamientos
Incluso yo diría que de deconstruir esa naturaleza humana a un transhumanismo comandado por las grandes corporaciones del globalismo. Este Internet de los cuerpos, que es la tercera etapa, es la etapa más incipiente, pero es la etapa donde podemos plantear concretamente e instaurar esta idea del Neuralink de Elon Musk. Yo creo que no hay personaje que destaque más hoy en día en el mundo actual como Elon Musk. ¿Quién es este personaje? Bueno, los medios de comunicación, así lo he visto yo, lo presentan desde una visión prometeica del nuevo transhumanismo digital. Todo será mejor con Elon Musk, la comunicación satelital, los autos, etcétera. Pero yo creo que en el fondo este personaje debe ser visto desde una visión fáustica de la distopía high-tech que se avecina. Con él habrá mucho más control, mucho más privatización de la riqueza, mucha más corporatocracia que no responde a leyes nacionales, etcétera. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿quién es realmente Elon Musk? Yo no me atrevería a sugerir algo más de lo que tú y Martín Venegas hacen extraordinariamente en el canal de los liberales. Me parece totalmente justo lo que ustedes dicen. Es un globalista que forma parte de un cártel high-tech de capitalismo de datos. Pero yo quisiera, si me permites, sumar a esa visión y ver a Elon Musk como un monje negro del globalismo que busca deconstruir, como si fuera un mago Merlín, la realidad. Así como el feminismo, por ejemplo, deconstruye la naturaleza del hombre y la mujer, Elon Musk busca deconstruir varias cuestiones a través de las TICs, de la tecnología, el libre tránsito humano, las libertades humanas e incluso el cuerpo humano. Elon Musk, sabemos, tiene 3 proyectos tecnológicos. Me gustaría comentar brevemente los 2 primeros y dejar el último para una siguiente sección. Su primer proyecto, el Tesla, su fábrica de autos computarizados e inteligentes, van a ser muy atractivos en el discurso del marketing y del mercado, ¿no? Seguramente serán vendidos como computadoras con ruedas, y eso significa solamente algo: una mazmorra con látigos digitales. Estos autos, estos smart cars, van a tener algo muy interesante. Se les podrá poner malware, podrán ser saboteados a discreción, el Estado podrá parar el auto cuando quiera, incluso se podrá controlar el auto para que alguien que no sea bienvenido al discurso globalista pues pierda el control y muera en un accidente. Hay un segundo proyecto de Musk, el proyecto SpaceX, un proyecto que tiene ya más de 700 satélites en el espacio y que yo lo veo con un objetivo claro. Busca controlar toda la internet satelital, que evidentemente será mucho más rápida y disciplinaria. SpaceX, junto con las empresas de Google y junto con las empresas de Mark Zuckerberg, se están haciendo de todo el espacio y están colocando miles de satélites que controlarán a la sociedad, a la humanidad, y que la controlarán y la disciplinarán conforme a sus intereses corporativos. ¿Qué es el Neuralink? Bueno, es ese proyecto para fusionar cerebro humano y computadoras e internet mediante chips. Hoy en día el Neuralink mide ya la actividad cerebral, ¿no? Como Musk publicitó con su cerdo Cyberpunk. Sin embargo, más allá de medir la actividad cerebral, se espera que el Neuralink a futuro, yo lo veo en un futuro todavía que le va a faltar muchos años, también pueda controlar la actividad cerebral humana. Entonces hay que distinguir el Neuralink como un chip que va a medir la actividad cerebral o como un chip que va a ser capaz de controlar la actividad cerebral. Creo que para esto último
faltan todavía muchísimos años. Y es importante también situar esto porque hay que recordar que este globalista Elon Musk es también, como en su caso hace tiempo lo fue Bill Gates, uno de los más grandes vendedores de vaporware. Este concepto extraño, vapor de vapor, ¿no? Y ware de hardware, software. Es decir, es un vendedor, yo lo veo así, de falsas promesas high-techs. ¿Y cuál es el objetivo de vender humo? Bueno, pues pervertir el mercado tecnológico, crear burbujas digitales, beneficiar sobre todo las acciones de sus empresas. No solo es un gran inventor tecnólogo, es un personaje de negocios y de usura. Entonces, la pregunta: ¿por qué habría que tenerle miedo a este monje negro del globalismo? Si todavía falta bastante para el control del cerebro humano. Yo diría que hay que tenerle miedo porque más allá de los años que falten para conectar al cerebro con la Matrix, lo que este monje negro está agendando para la humanidad, y ya desde ahorita ya lo está empezando a proponer, es la idea de la deconstrucción del humano. Y quiero poner dos ejemplos. Ya hablamos de la deconstrucción de la naturaleza hombre-mujer, del feminismo. Bueno, Elon Musk va a una deconstrucción del humano a partir de lo tecnológico. Y quiero poner, si me permite, solamente dos ejemplos. El Neuralink lo que está haciendo, si nos fijamos bien, es normalizar la idea del golem, de la golemización del ser humano. Aceptar que hay seres humanos incompletos, con problemas, que no son fácilmente adaptables al entorno, que van a necesitar ser reconstruidos a partir de un chip, de una materia inanimada. Entonces, en ese sentido, fíjate qué interesante, la mitología judía del golem pasa a transformarse, a vestirse, a disfrazarse quizás de una utopía cyborg del cuerpo, ¿no? Es la que nos está vendiendo la misma utopía de siempre, el control, pero ahora matizada como utopía cyborg. Y continúo todavía en esta idea de la golemización, como diría Sherry Turkle. Sherry Turkle es una teórica completamente olvidada, pero que tiene muchas propuestas muy interesantes sobre los cyborgs. Viviremos un proceso de flexo corporal. Y Sherry Turkle lo dice muy, muy sencillo. Lo virtual se hará cada vez más humano y lo humano se hará cada vez más virtual. Si aceptamos esto de que el humano se hace cada vez más virtual, estamos al mismo tiempo normalizando esta nueva ontología del cuerpo. La idea de que es permisible, es hasta bueno crear golems humanos al servicio de la hegemonía mundial. Eso es lo interesante que ya Elon Musk ya empieza a plantear y ya empieza a promover. La otra deconstrucción que yo creo que promueve este monje negro del globalismo, yo la veo como basada en una gran contradicción: disgenesia disfrazada de eugenesia. Percibir a la naturaleza humana como un límite, un ralentizador quizás de las capacidades cerebrales. La naturaleza humana es incompleta, tiene sus límites, etcétera. No vas a llegar a alcanzar todo el potencial mental cerebral. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el ser humano está mal diseñado y requiere de la ayuda de la tecnología, del Neuralink de Musk. Bruce Sterling es uno de los padres fundadores de la literatura cyberpunk. Lo menciona muy bien en una de sus grandes críticas. Los pobres serán los próximos poshumanos, ya que no podrán pagar por los chips para seguir siendo humanos. Y esto es justo la segunda deconstrucción. Habrá una disgenesia disfrazada de eugenesia. Ese es el gran punto. Seres humanos convertidos en Frankenstein por el chip del Neuralink, que es lo que a mí me parece que va a convertir el Neuralink a los seres humanos en golems o en Frankensteins, pero que serán vistos por el globalismo como los verdaderos seres humanos, como los auténticos seres humanos del futuro. Y bueno, por otra parte, habrá seres humanos pobres que no van a tener ningún tipo de dinero para incientarse al Neuralink y que poco a poco van a ser descritos por los medios globalistas como subhumanos, como que están incompletos, les falta algo, no tienen la mejora tecnológica del chip. Así es como yo lo veo. Nicolás, permíteme tú y tu auditorio el ejercicio de plantarnos 2 minutos en el futuro cyberpunk del Neuralink. ¿Qué es lo que podemos ver, lo que se nos va a avecinar a partir de esta pesadilla distópica de este monje negro? Lo veo en función de 3 distopías que yo creo que se pueden combinar, que se van a licuar, y que entre estas 3 va a surgir el futuro del Neuralink. Un futuro evidentemente yo lo veo todavía muy lejano. Y me gustaría hablar de estas distopías de menor pesadilla a la mayor pesadilla de todas. Yo creo que la primera distopía a la que sí va a dar paso el Neuralink la ejemplifico yo con Johnny Mnemonic. ¿Qué es Johnny Mnemonic? Es un cuento de William Gibson. William Gibson es el padre de la literatura cyberpunk. ¿Qué pasa en Johnny Mnemonic? Hay gente que
se pone implantes cerebrales para ser meros traficantes de datos gubernamentales o corporativos. ¿Cómo lo hacen esto? Pues llevan en el cerebro espacio para guardar información. Son como bodegas humanas para guardar información a la que no pueden acceder, no saben las cuentas, no saben las contraseñas. Es muy interesante esta novela de Johnny Mnemonic, que por cierto ha dado paso a una película. Yo me centro en el cuento, pero la película también es interesante. Ahora bien, en esta primera distopía, ¿qué es lo interesante de Johnny Mnemonic para el futuro? Pues que Johnny Mnemonic representa a los poshumanos hambrientos que va a haber, a los disgenésicos del globalismo digital, a los que no han sido tocados por la mano de Elon Musk, de los neurochips, y que no van a tener otra opción para seguir viviendo más que vender partes de su cuerpo. Si hoy en día se puede vender la sangre, un riñón para seguir viviendo, como ya pasa en este apocalipsis de capitalismo de datos, también en este caso va a empezar a venderse el cerebro. Se venderá a las corporaciones para que lo utilicen como bodega y para que uno se convierta en un sicario de datos. Un sicario de datos que evidentemente va a ser desechable cuando sea descubierto o cuando ya no le sirva a la productividad corporativa globalista. Yo creo que eso es lo interesante de Johnny Mnemonic. Espero haberme explicado. Segunda distopía, muchísimo más dramática que la primera. También el Neuralink nos puede llevar, y aquí me baso en un guión de Stephen King que se convirtió en una película muy buena, muy incomprendida en su momento, que se llama Lawnmower Man. En Latinoamérica, según recuerdo, se tradujo como Jardinero Asesino Inocente. Una película de los años 90, y lo interesante de la película es que se agarra un jardinero que se le presenta como un ser sencillo, simple, sano incluso, y se le conecta cerebralmente con internet, y él empieza a absorber toda la información que encuentra, se empieza a grabar en su cerebro. ¿Cuál es el resultado de esto? La creación de un golem descontrolado, irritable, autoritario, con ansias de revancha social, etcétera. ¿Cuál es la moraleja entonces distópica de Lawnmower Man? Yo la resumo en una idea. Si el globalismo empodera al débil, al que nunca aprendió a valorar su vida, ese débil empoderado le va a ayudar a la hegemonía mundial a destruir todo lo que quieren que no sobreviva en la nueva normalidad. Creo que ese es el peligro. Va a haber varios batallones de golems que van a ayudar al globalismo a destruir cualquier obstáculo, cualquiera de los pocos obstáculos que queden que se les oponga, ¿no? Y bueno, y quisiera terminar con la más demencial distopía a la cual nos puede llevar el Neuralink. Esta sí es la pesadilla más grande que puede experimentar la humanidad, y ya empieza el camino a ir para allá. Me refiero al B-Level World, el mundo de dos niveles. Aquí sí la verdad es que no estoy apelando a ninguna novela distópica, a ninguna película. No tiene un origen preciso esta idea del B-Level World, pero sí se entiende, la mayoría entiende que es una prolongación lógica de un mundo lleno de golems. ¿Qué pasa cuando se van a construir los primeros golems? Pero cuando el mundo esté lleno de golems, con Neuralinks, vamos a dar paso a una sociedad basada básicamente en dos castas de seres humanos. Eso es lo que vamos a llevar. Una casta que controlará a los golems y la otra casta serán los golems. La casta que controlará a los golems evidentemente va a ser, y lo digo en palabras suaves, el pueblo elegido. El pueblo elegido va a gozar de toda la riqueza del mundo, será dueño de todas las capitales del mundo, ciudades y edificios, personas. Para ellos el Neuralink, ahí sí, va a ser usado para potenciar sus capacidades cerebrales, de gestión, de administración, de todo lo que tienen. La otra casta va a estar integrada por los golems que decidieron ser una especie de Johnny Mnemonics, que son nada más utilizados por el chip, pero también por estos disgenésicos, por estos hombres y mujeres que decidieron no ponerse el implante. Todos esos que no forman parte del nuevo humano van a ser esta casta que va a sostener a los de arriba. Digamos que para ellos el Neuralink solo será un objeto de control y evidentemente de explotación cerebral. Y fíjate qué interesante, si tu auditorio y tú, Nicolás, ven series de Netflix o de HBO que tienen una profunda agenda globalista, se van a dar cuenta que muchas de estas series son una agenda latente para normalizar el B-Level World. Todas van por ese punto, de manera subrepticia, no lo dicen claramente, pero en los mensajes eje de estas series hay un mensaje secundario de trasfondo que es normalizar el B-Level World. Entonces, bueno, yo creo que ese es el futuro, esos son los 2 minutos de futuro que podemos presagiar a largo plazo. Bueno, lo dejo hasta aquí, Nicolás, muchas gracias a ti y a tu auditorio.
Como les prometí, señores, este programa no tuvo desperdicio. Esta información es especialmente inquietante tomando en cuenta que nadie de nosotros se imaginaría que existiría una reclusión mundial, pero finalmente ocurrió. Tampoco nadie se imaginaba el grado de censura al que estaríamos sometidos o de vigilancia por parte de las máquinas y los gobiernos, y sin embargo ocurrió. Así que ahora que van por tu cerebro, aunque este sea un proyecto de medio plazo, creo que es hora de prevenirnos y de actuar contra ello antes de que sea tarde. Compartan este video en todos sus grupos, redes y a todos sus conocidos. Y por favor, colaboren económicamente para que nuestro trabajo siga siendo posible. Sin otro particular, los saludo y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.